Estoy en comunicación con el destacado abogado peruano, el doctor Gerardo Beto Cruz, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Gerardo, muchas gracias por aceptar esta entrevista, muy amable como siempre. A ti, mi querido Juan Cruz, estoy a tus órdenes. En Perú y en otros países se habla del derecho a la protesta, que es un derecho consagrado en la Constitución y en las leyes, pero cuando hay derechos también hay que hablar de obligaciones y responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades y obligaciones que tiene el manifestante? Bueno, la protesta, efectivamente, Gargarella, que es un nacional tuyo, ha publicado un tratado sobre el derecho a la protesta. Es un derecho que supone varios derechos fundamentales y es algo legítimo que una persona ejerza la protesta en el marco de su derecho a cuestionar y a pedir reivindicaciones laborales, etcétera, etcétera. Pero aquí en el Perú la protesta se ha desnaturalizado y hoy hemos asistido a una presencia siniestra de vandalismo bajo el maquillaje de una protesta nacional. Entonces, la protesta, como todo derecho fundamental, tiene un contenido esencial que todo Estado democrático debe respetarlo, pero también tiene un límite. Y ese límite pasa por respetar la infraestructura de bienes, servicios de propiedad privada, propiedad pública, respetar la integridad, la salud de todo el entorno. Si no se respeta todo eso, deja de ser protesta y se convierte ya en una categoría delictiva vinculada a actos vandálicos. Y eso no se puede tolerar. Y eso debe llevar también a que reflexionemos algo. El único ente que puede ejercer la violencia legítima no es un ciudadano, es el Estado. Eso lo pergeñó, lo reflexionó Max Weber. Max Weber, que fue un gran sociólogo alemán, es el que acuñó la frase la violencia legítima y el único O como ente se que dice, el generaliza poder de policía que lo tiene el Estado. es el poder de policía del cual un gran tratadista argentino eh, lo ha desarrollado mucho. Ese poder de policía lleva pues a que pueda hasta cerrar locales, tiendas por salubridad, por higiene, por moral. Pero la protesta, si tiene viso de violencia, ya deja de ser legítimo. Y por lo tanto, el Perú, como todos los países, si hay problemas de orden interno, le corresponde preservar ese orden interno. Y eso es lo que en estos momentos está en el tapete de discusión en el Perú. El gobierno está apelando a un régimen de excepción que es el estado de emergencia, cuando hay perturbación de la paz. Pero la policía está enfrentando sin una estructura básica que pueda contener los actos de violencia. Los contendores están utilizando armamento, traído mucho de Bolivia y de otros lugares. Pero, ¿qué debe hacerse? Propongo que empecemos por reflexionar que si sigue la cosa así, por vez primera en la historia de la República puede utilizarse la figura del estado de sitio. Formalmente el estado de sitio puede ser declarado cuando hay invasión, guerra exterior, guerra civil o cuando haya un peligro inminente de que se produzca. Y entonces esta colita normativa de peligro inminente podría legitimar que entre a tallar la Fuerza Armada para preservar no solo las zonas estratégicas, carreteras, centrales hidroeléctricas, temas del gas, del petróleo que sale de la selva, temas de aeropuertos, sino todo lo que signifique el orden en una ciudad. Hasta Gerardo, que, en palabras sencillas, ¿qué diferencia hay? Yo lo pregunto porque no soy abogado ni estudiante de Derecho, entre estado de emergencia y estado de sitio. pues, el estado de emergencia, en esa declaratoria, se produce cuando hay problemas internos donde puede haber una pandemia, una peste como que es la que hemos tenido, se ha declarado estado de emergencia, o cuando hay perturbaciones de tomas de carreteras. Y eso es lo que normalmente los gobiernos echan mano al estado de emergencia.
Nunca se ha utilizado el estado de sitio, porque esto es una medida mucho más fuerte, porque supone la presencia del manejo del control interno por las Fuerzas Armadas. Y la policía en estos momentos no tiene los pertrechos mínimos para poder contener toda esta ola de violencia que se está desencadenando en todo el territorio del país y sobre todo en la parte del sur. Hay un tema también interesante para tratar. Algunos miembros de partidos de izquierda o abogados mismos hablan que si un manifestante tiene algún problema con la policía, pueden pedir un habeas corpus. En este caso, cuando un abogado puede efectuar un habeas corpus. Bueno, en las tipologías del habeas corpus existe el habeas corpus excepcional, que ocurre cuando se ha declarado un estado de emergencia, básicamente en el Perú. Pero, ¿por qué? Porque ahí se suspenden determinadas libertades, como es la libertad de tránsito, ¿no? La libertad de la inviolabilidad del domicilio, etcétera, etcétera. Si ocurriere una situación gravosa, tranquilamente puede plantearse un habeas corpus. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es que quienes utilizan el derecho, entre comillas, de la protesta, están utilizando actos vandálicos con pertrechos, con armas hechizas, le llamamos así a las armas caseras, y ellos son los que están ejercitando la violencia y están agrediendo a las fuerzas del orden. Las fuerzas del orden están quietas hasta que en algún momento, llegado el caso, tienen que repeler esta violencia ilegítima. Pueden haber heridos y luego viene saldo de muertos, que son prácticamente las personas que han estado, muchos han sido utilizados y otros en las confrontaciones se presenta esto. ¿Por qué? Por una estrategia muy vil y miserable, que este tipo de confrontaciones, la gente extremista quiere muertos para deslegitimar esta transición política que venimos desarrollando hasta la fecha. Hace poco, Anaí Durán, la exministro, le ganó una demanda a Milagros Leiva por terruquearla, como se dice popularmente. En este caso, ¿qué opinas al respecto? Porque ahora parece que uno discrimina si asocia una persona con la izquierda y dicen que terruquear sería un delito. En este caso, ¿qué opinas a nivel general del famoso terruqueo y del caso particular de Bueno, Milagros Leiva y la señora Durán? bueno, no podemos calificar el adjetivo de terrorista a alguien que ha sido terrorista. Ese no es un estigma, es algo que forma parte de su pasado, por un lado. Por otro lado, quienes realmente entran en la esfera política tienen que saber entender lo que se llama real malicia. La real malicia fue una creación jurisprudencial de la Suprema Corte de Estados Unidos y dijo lo siguiente: si un periodista lanza una falsedad o una media verdad frente a una persona que es un funcionario, que es una persona pública, el derecho de esa persona a la intimidad, al honor, a la reputación, se relativiza, porque más pesa dentro de la ponderación el derecho de acceso a la información antes que el derecho a la intimidad. Digo esto porque toda persona tiene el legítimo derecho a preservar su honor, su reputación. Y un periodista lo que tiene que hacer es emitir en el test de la veracidad la información. Cuando se habla de la información, el periodista tiene que ser objetivo y veraz. Pero cuando se habla de libertad de expresión, libertad de opinión, al periodista no se le puede cuestionar, porque es el ámbito axiológico donde se maneja la opinión pública. Y todo periodista puede ejercer el escrutinio de la conducta pública o privada de las personas que están en su condición de personas públicas o políticas. De tal manera que es una excesiva, hay una actitud excesiva de autoestima de esta señora
porque tampoco se le ha imputado un hecho falso. Ella ha estado vinculada a un personaje que ha tenido acto de terrorismo y es un chileno y no hay nada que sea falsedad. De tal manera que esa sentencia de la sala, de la jueza penal, evidentemente va a ser revertida por las otras instancias. Tú que eres abogado del Congreso de la República del Perú, hay una congresista que es abogada, no es desconocedora de las leyes, que sea una buena o mala abogada, uno tendrá su juicio de valor, que es la doctora Bexy Chávez Chino. En este caso, cuando Castillo hizo el golpe de Estado, ella era la presidenta del Consejo de Ministros. ¿Le cabe responsabilidad penal por este golpe de Estado que dio Castillo? Es un golpe de Estado porque quedó demostrado y por algo él está preso. En este caso, ¿qué responsabilidad le compete a esta señora? Desde luego que sí. El presidente de la República es el jefe del Poder Ejecutivo, pero él no es solo. Los ministros reunidos forman el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros más el jefe de Estado, que es el presidente de la República, es todo el gobierno del Poder Ejecutivo. Y cualquier decisión política que asuma el Ejecutivo tiene que estar con el refrendo ministerial de los ministros que les secundan en la materia que se estaría emitiendo. Esto fue una decisión política abiertamente inconstitucional y obviamente la justicia en algún momento llegará a su brazo a hacerle el juicio que corresponda, porque ella tiene una cuota altísima de responsabilidad, tan igual que Aníbal Torres. Pero Y en el hay caso de muchos la más. señora Chávez, es congresista, se la tendría que por lo menos sancionar, suspender o desaforar. Bueno, eso ya queda a cierta discutibilidad, porque ella goza de ciertas prerrogativas que están establecidas en el artículo 99 y en el artículo 100 de la Constitución, pero tendría prácticamente ya un proceso forado, pero eso no le exonera que el Parlamento en su momento ejerza ya una acusación y se le formule la denuncia ante la Corte Suprema para que ésta inicie el proceso penal de lo que diga el Congreso. Eso es lo que le correspondería. La última pregunta sobre el tema Evo Morales, que es un hecho puntual. ¿Cómo se puede hacer para que este incidente diplomático y jurídico no afecte las buenas relaciones que siempre hubo entre bolivianos y hermanos, bolivianos y peruanos, que son pueblos vecinos y hermanos? Bueno, desde el punto de vista, antes de la penetración de la conquista española, pues el Tahuantinsuyo pertenecía hasta las tierras de Argentina, Bolivia, Colombia, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que lo que tiene que hacer es este señor es simplemente abstenerse de injerencia en el orden y en el ámbito de nuestra soberanía. Él no tiene absolutamente ningún legítimo derecho para estar entorpeciendo nuestro ámbito de lo que es el principio de la libre autodeterminación de los pueblos, el principio de no injerencia y el principio de soberanía. De tal manera que su proyecto del socialismo del siglo XXI, con otros desquiciados más que integran América Latina, no va a llegar definitivamente al país. El Perú se está convirtiendo en el ariete de preservar la democracia constitucional republicana y es el baluarte en donde no penetrará el alucinante proyecto de un socialismo que lo único que ha hecho a nivel planetario es llevar a la ruina a esos países con saldo de millones de personas muertas, asesinadas por los sistemas socialistas comunistas. Muchísimas gracias, Gerardo. Que viva el Perú. A ti, mi querido Juan Cruz, que vive el Perú.
Un Para fuerte más abrazo. información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Muchas gracias.